Ahora sí, después de pasar lista y de tener ya entendido y comprendido cuál es el fin último que tiene la psicometría dentro de la psicología, bueno, pues pasemos a uno de los problemas más complejos en cuanto a la certificación o estratificación de la importancia de esta dentro del saber psicológico. Leyeron todos lo que dejé en el PDF de introducción a la psicometría. ¿Sí? ¿Todos, Sí, todos? profe. Muy bien. Para lo de la tarea, ¿no? De la Ajá, fueron medición. dos tareas específicamente. Una, la que tenían que hacer una lectura muy cortita y desarrollar en la casa un proceso de medición muy sencillo, pero me interesa ahorita o en este momento de la clase partir de la lectura el problema de la medición en psicología. Ujú. ¿Sí hicieron la lectura? ¿Se acuerdan en primero, hace un año, cuando tuvimos una situación similar a esta? Quiero que me digan honestamente quiénes pudieron no solamente hacer la tarea, porque veo y ya tengo ese dato, sino que realmente hayan hecho la lectura y hayan hecho el proceso que implicaba evaluar, valorar o discutir todas esas problemáticas de las que nos habla este texto. Todos sin excepción. La verdad, ya no lo pude, ya no tuve tiempo de leerlo, profesor. No Les tuvo soy tiempo. sincera. No tuve unos detalles familiares y ya no me dio tiempo. Y ayer en la noche lo empezaba a leer, pero pues primero empecé con la medición de mi mesa. Les soy sincera. Ok, alcanzó a leer. ¿Desde cuándo dejé esta tarea, Cari? Déjenme me acuerdo. Si mal no recuerdo desde el jueves o Ujú. viernes. No recuerdo, la verdad. Se me olvidó anotar la fecha. Ok, acuérdese que querer es poder. ¿Sale? Sí, ¿Alguien profe. más? Y disculpe. No, pues ahora sí que si gusta, vaya a hacer la lectura y nos vemos la otra clase, ¿va? Para que no se quede sin la trascendencia que ésta tiene en nuestra materia, ¿vale? Igual, son 2 horitas, yo creo que en 2 horas sin problema la termino. ¿Sale? ¿Alguien más? Sí, profe. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Todos los demás sí pudimos hacer nuestra lectura de introducción a la psicometría, el problema de la medición en psicología. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a darle oportunidad a algún compañero que pueda ayudarnos con el texto. ¿Sale? ¿Quién dice yo? Juan Alberto, adelante. Bueno, profe, yo cuando chequé el tema, pude ver más o menos que iba asociado con lo de abajo, con lo de que teníamos que hacer la medición de la mesa. Ujú. Y más o menos es seguir ciertos pasos, profe. Lo que yo entendí está, pues más o menos de lo que vi, son ciertos pasos, procedimientos que van, ¿cómo se dice? Cuando uno necesita del otro, la metodología, y todo esto necesita de ciertos pasos o ciertos complementos para poder, ver un resultado. Como usted nos dejó hasta abajo, que teníamos que primero tomar la fold, pero primero tenemos que utilizar herramientas. ¿Y cuáles de esas herramientas? Un ejemplo era el metro o una regla. Ese era pues la herramienta con la que podríamos hacer el experimento de cómo poder, cuánto medía esta mesa, ¿no? Entonces, pues creo que siento que conjuga muy bien con lo que nos dejó. Joven Juan, nada más una duda. Esta es su tarea, ¿verdad? A ver, espérame, déjame checar. Sí. Y es de la lectura. Ay, no, ya me confundí, yo estaba hablando de otra. Ok, Ahí centrémonos estoy. en la lectura, por favor.
¿Sale? Ahí estoy hablando de la que nos dejó penita, de la que, de Porque la, esa tarea de la que me habla no la veo aquí en su carpeta, ¿sabe? no, no la he subido. Ah, ya no la va a poder subir, ¿sí entendemos eso? Y bueno, bueno, ¿Perdón? es que tenía esa duda también, profe, porque, bueno, ayer no no la pude subir porque llegué tarde, la verdad no la pude subir, soy honesto, no la pude subir, Ujú, pero ya la había hecho desde antier, o sea, no, o sea, ya estaba hecha, ujú. pero nada más me faltó subirla. Ok, sí está de acuerdo que no, digo, desde que nos conocemos en primero, hay una forma específica de trabajar, ¿verdad? Sí, Y que eliminamos el esque de nuestras ok, disculpe. verbalizaciones. ¿Sale? Sí. Yo no la veo, veo una imagen de un párrafo completo de una lectura de poco más de 20 páginas. ¿Consideraría usted, aun cuando no utilizamos rúbrica para evaluar, que en estas líneas que usted pone, si gusta, lo vuelvo a poner acá, no, se engloba todo el bagaje teórico de una lectura tan trascendente como el problema de la medición en psicología? No, pues no, o sea, es muy Ok, poco, ok. sí. La pregunta desde hace rato formulada. Joven Sepúlveda, ¿realmente leyó o no? O sea, leer con todo lo que implica. ¿Joven quién? ¿Sí o no? Yo no sé Sepúlveda. Perdón, Arevalo, me confundí de Ángel. De Alberto Ángel me pasé, perdón. Joven Alberto, la misma pregunta que formulé hace rato. Y no sea malito, podría apurar su respuesta porque corre el tiempo y tenemos cosas que hacer. Bueno, Solo es sí que o esa sí no. la leí, profe, pero no. Sí la leí, no se me ocurrió más que escribir, por eso no escribí mucho, no, o sea, no, siento que estaba muy cerrado en ese momento y la anterior me confundí, no era esa, lo siento. Ok, vaya a corregir eso por favor y nos vemos la próxima clase, ¿vale? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya que andábamos por ahí, joven José Ángel, ¿le leo o le escucho lo que pueda hacer usted en su máquina? Hace rato se salió de la llamada, profe. Bueno, vi que salió. Ok. ¿Alguien más? Tania Juárez. A ver, vamos a escuchar a la señorita Tania Juárez. ¿Sale? Prof- ¿Sí? Profesor, yo había levantado la mano. Sí, es correcto, lo sé. Solo Sí. necesito hacer otra vez este ejercicio. Y terminando, Ah, con ok. gusto le doy a usted la palabra, señorita. Tania, Brenda, Karina, ya está. Tania, ya. Tania, ¿ya no está Tania? Ujú. ¿No? Ok, volvemos al mismo punto, jóvenes, y digo, no me preocupa que vayan a terminar algo que desde hace más de 4 días se dejó de tarea porque la clase se está grabando. Ujú, aquí tengo activo, como pueden ver, mi OBS.
Así que por ese lado ni se preocupen, ocúpense, como siempre lo he dicho. Ahora, como dice el joven Juan Alberto, tuve dudas, pero si no me preguntas, no vamos a hacerla muy... Ah, ya regresó Tania. Tania, la escuchamos, por favor. Ok, jóvenes y señoritas, vuelvo a lo mismo de lo de hace un año cuando tuve el gusto, el placer de conocerles. Ajá. No leemos para la clase. Y esto recuerdo, fue una plática que tuve, no me acuerdo si con Tristán o con José, pero no leemos para la clase ni entregamos por entregar. ¿Sí me explico? O sea, realmente hay una función importante que cubre el que yo les deje una lectura tan trascendental como esta, que es el problema de la medición en psicología. Creer que psicometría solo es hacer escalas, aplicar escalas, evaluar escalas, calificar, graficar, etcétera, no es tan sencillo. Y no porque sea complicado significa que no vaya a ser sencillo, sino porque tiene un nivel de compromiso que va más allá del hecho de saber hacerlo, sino la razón básica o ulterior para hacerlo. Me sorprende un poco porque ya saben cómo trabajo, fui su tutor. Fui su tutor y estoy igual pendiente de ustedes, justamente para que estas cosas en este semestre no nos sucedieran. Ahora, tienes un problema, hay algo que se te atravesó, te intervino, avísame. Creo que he sido hasta el día de hoy lo suficientemente accesible, tanto para cuestiones de asistencia como para cuestiones de, de integración en esto. Y me parece que si tú no me dices qué pasa, yo puedo o debo de dar por entendido que no sé. Ahora, lees o no lees, punto. O sea, no es, leí poquito, leí la mitad, leí 3/4, leí pero no pude sacar mucho. De verdad, o sea, analiza esa parte discursiva y es complejo. Sobre todo de una lectura tan rica que, ya en tu tercer semestre, debe formar parte importante de tu bagaje, de tu contenido teórico que te sustente como profesional en formación de la psicología. No puede ser, que al día de hoy, teniendo todas estas circunstancias a nuestro favor, sigamos jugando como que hacemos pero no hacemos, ¿ok? Que sirva de atención y que sirva de lección, ¿vale? Adelante, señorita Vianey, ahora sí, platíquenos por qué se considera o se habla de un problema de la medición en psicología. Adelante. Bueno, primeramente, pues fue porque se sabía que el comportamiento y la conducta se puede observar, pero pues muchas personas decían que eso no se medía porque Ujú, no es algo que, bueno, a pesar de que fuera observable, ujú, eh, como que no le daban esa importancia, pero pues una persona muy importante, de hecho, para la psicología, que es Wilker Wundt, ujú, dentro de su laboratorio comenzó a hacer todos estos eh, análisis ujú, para acerca de la medición y bueno, principalmente lo utilizaban en el campo laboral, en la industria, porque como comenzaban las guerras,
Ujú. querían reclutar personas que fueran capaces, entonces ellos es lo que, como que el objetivo que tenían de evaluarlos para medir su capacidad y poder así enfrentarse con las otras personas que supieran pues utilizar el equipo, el armamento, inclusive la tecnología fue avanzando conforme a esto porque se reunían los grupos de psicólogos Ujú. para que ellos pudieran, eh, Hay ¿cómo una parte de su decirlo? lectura, eso sin duda alguna es sumamente interesante. Fíjese, hay una parte de su trabajo que habla del modelo clásico de la medición. Ajá. ¿Qué nos puede decir usted sobre el modelo clásico y lo que intenta desarrollar dentro de los procesos metodológicos que componen este saber de la psicología? Bueno, habla sobre lo objetivamente, que quiere decir como más enfocado pues, a la ciencia, a seguir un método como el que habíamos visto la clase pasada, que tiene pues, una serie de pasos, porque no es nada más así hacerlo por hacer, sino que debe de entregar ciertos resultados. Más que entregar ciertos resultados, debe de llevar un proceso o debe de trabajarse un proceso para que esos resultados de los cuales usted me habla puedan tener cierto valor o cierto respaldo, ¿cierto? Sí, sí, utiliza la ciencia sobre todo. Ojo, pero considerando que la ciencia no es un saber dogmático, fíjate lo que usted mismo escribió sobre Mario Bunge. Mario Bunge nos dice que cuantificar significa proyectar el conjunto de grados de una propiedad sobre un conjunto de números y medir significa determinar algunos de esos valores numéricos mediante el uso de una escala. ¿Ok? Vamos a quedarnos con esto. Esto sin duda alguna me parece sumamente importante e interesante. Por toda la complejidad que encierra, pero bueno, estaremos hablando más adelante de eso. ¿Qué más? Del modelo representacional de los instrumentos, niveles de medición que dependen de la forma o estructura de la escala con lo que se está midiendo. ¿Qué nos puede decir de eso, señorita Vianey? Que se ponen parámetros, está como más estandarizado. Bien, buena palabra, estandarizado, ok, correcto. ¿Qué más? Adelante, le Que escuchamos. es el que se utiliza en la actualidad porque es más fiable. Es más fiable. ¿Qué es lo fiable o lo confiable? ¿Cómo podemos saber que algo es fiable? O sea, es de fiar. Por ejemplo, si usted tiene algo que le aqueja a una situación personal compleja, ¿se lo cuenta a cualquier persona? No, No, ¿por qué? bueno, en lo fiable sería porque podría contar con ciertos recursos o cumple con algunos parámetros que se consideran importantes para satisfacer, no sé, a lo mejor ciertas necesidades. Ok, y como dice la señorita Frida, tiene que ver con la confianza. O sea, usted puede tener confianza con todas las personas, pero solo con algunas tiene un grado más específico de confianza. Muy bien. Ahora sí, ¿qué más nos puede decir del por qué la psicología ve la medición como un problema? Podría ser porque no se tomaba en cuenta para la formación de las personas. Solamente creían que se podía medir los espacios, a lo mejor los materiales físicos, como es lo que nosotros realizamos en el trabajo que nos dejó. Es algo pues, Ajá. muy fácil porque pues, se hace con objetos, con cosas que podemos tocar, pero bueno, después empezó como a indagar más en lo que es la inteligencia, la memoria, la atención y bueno, todos esos procesos mentales. Eh, Objetivación de procesos mentales, me quedo con eso. Bien, dice la señorita Frida, las pruebas hacen parte de un proceso general organizado para llegar a una impresión diagnóstica. Bien, eso lo platicábamos nosotros en primero, no sé si lo recuerden, cuando veíamos la parte de psicología de la salud y sabíamos que hay una necesidad de tener una impresión diagnóstica en función a la evaluación o medición de ciertas conductas o actitudes con las que llega una persona. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Algo más, señorita Vianey?
Pues creo que por el momento es todo. Muy bien. Yosadara. Bueno, yo lo que leí decía que la medición era algo como muy complejo del comportamiento y los instrumentos eran muy limitados para ser utilizados en esta disciplina. Ujú. Y que, bueno, parte de los test psicológicos dentro de la psicometría, pues estos Estos test eran hechos, o bueno, eran realizados para algo que no se podía observar directamente, lo cual pues utilizaban por lo mismo que dijo mi compañera Vianey, para evaluar como las habilidades dentro de perdón, dentro de lo industrial. Ciertamente tuvieron, históricamente hablando, como lo vimos la semana pasada en esta evaluación general de la materia y de su historia, sí sería importante que tuviéramos a bien considerar que se ha expandido a otras áreas, ¿no? Que la evaluación, la medición, la objetivación, actualmente o desde hace ya algún buen tiempo, tiene que ver no solamente con procesos ligados a la selección de personas, o sea, incluso en educación hay procesos de selección, ustedes vienen de uno. Hace un año, un poco más, hicieron o desarrollaron un examen en el que básicamente pues tuvieron que quedarse y otros irse, ¿no? Entonces, pues yo creo que también va duro por ahí, ¿ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o alguna otra pregunta con esto? Dice la señorita Nadia, la psicología necesita instrumentos de medición, cuestionarios, test, técnicas que permitan obtener información más o menos precisa, ahorita vamos a ver por qué siempre dice más o menos, pero sobre todo objetiva a partir de cuáles se puedan elaborar conclusiones o diagnósticos sobre los individuos o grupos que se estén trabajando. Muy bien. ¿Algo más, Yosadara? Muy bien, buena participación sobre ese tema. ¿Algo más? Ok, Yosadara, muchas gracias. Mayra, Elizabeth. Sí, profe. Bueno, igual así respondiendo a la pregunta que nos hizo del problema de la medición, es que mencionaba que, por ejemplo, ay, no me acuerdo cómo lo mencionaba, pero personas que son como muy subjetivistas, con la psicología han reducido su concepto científico precisamente porque argumentan de que la medición pues no es precisa y sumando lo que Vianney y yo dijeron de que pues son los procesos mentales son los que no se pueden observar y por lo tanto para ellos no se pueden medir y pues precisamente ahí como que radica el problema. Pero pues obviamente la parte científica de la psicología defiende de que al poder analizar o medir a través de los test y todo eso que incluye la psicometría, se pueden predecir, se pueden hacer pequeños ajustes por ejemplo, en la sociedad, lo que usted decía, sí, creo que la clase pasada, de que con lo de las estadísticas de los países más felices del mundo, donde precisamente pues ahí es uno de los ejemplos claros de los cuales podemos entender por qué debe de existir la psicometría en la psicología y su parte científica, para poder a lo mejor en este caso que le digo, que usted nos mencionó, pues no sé, mejorar ciertas cosas que a través de eso se pueden dar cuenta que no están bien, por ejemplo. Ok. Y que hay un cambio, ¿no? Que a final de cuentas también eso siempre va a estar en constante cambio, en constante movimiento. Muy bien, excelente. Esmeralda. Esmeralda Moctezuma. Sí, profe. Perdón, no lo había escuchado. Ok.
No preguntaré por qué, pero no se preocupe. Adelante. Sí, bueno, lo que yo entendí desde el problema de la medición en psicología parte desde que la psicología sea considerada una ciencia. Por eso parte desde el laboratorio de GUM para poder, pues sí, decir que la psicología es ciencia y partir de los test psicométricos para medir la inteligencia, porque ese era el problema, que como usted lo decía, la inteligencia en sí no existe como la mente. Ujú. Y básicamente fue lo que entendí de la lectura. Ok, de una lectura de poco más de 21 páginas y considerando que me hizo usted la entrega de una tarea, ¿cuál es su Sí, nombre, perdón? Esmeralda. Pero digo, espéreme. Sí puede ver mi pantalla, ¿verdad, Esmeralda? Sí, sí, profe. Ujú, Esmeralda Moctezuma. ujú. Todas estas relaciones entre las variables en un instrumento, ¿qué valor tienen para la psicología en función justamente de lo que me acaba de decir? Que propiamente estas relaciones eran un enfoque en el cual se utilizaba un sistema numérico y daban como que más acertada, se puede decir, la medición. Es que básicamente lo interpreté así, por eso se clasificaban en la relación de equivalencia, el orden, los intervalos iguales y la ausencia absoluta. ¿La qué? La La ausencia ausencia absoluta, el cero absoluta. absoluto. Bien, vamos a hablar más adelante de eso, pero hay otra razón que nos lleva o nos mueve a cosas que van un poquito más adelante que esto, ¿ok? ¿Quién me puede decir? Señorita, hay una parte en la que usted habla de la forma en la que en algún momento se intentó medir la inteligencia. Ujú. ¿Qué es en sí la inteligencia desde la perspectiva que maneja o plantea la lectura, señorita? Como un estado, un estímulo a partir de la mente, básicamente ¿De la qué, es perdón? lo que el, de la mente, pero no, habíamos quedado que la mente no existía. ¿Sabe qué es lo Es chistoso? Y nuestra, no lo digo solo por usted, porque muchos de repente caen en ese sí, error. Siguen hablando de la sí, mente como profe, si fuera una cosa y no existe. Ujú. O sea, la mente, la sí, sí, inteligencia, la bondad, la maldad, el amor, son constructos. Ajá. Cuando sea eso, los voy a mandar a leer otra vez la hipótesis asombrosa de Francis Crick para que quede de nueva forma claro ese proceso, ¿ok? A ver, otra vez y regresando toda esa situación, adelante, señorita Esmeralda. sí, profe, perdón. Era como que ese grado y esa capacidad a partir de nuestros constructos, como el nivel, se puede decir, de aprendizaje y conocimiento que vamos generando a partir de las experiencias. Y en este Ujú. caso se estaban ideando los test para tratar de medirla. Correcto, excelente. Muy bien, gracias Esmeralda. Carla Jocelyn Morales, adelante. Sí, profesor. Lo que entendí de la primera lectura que nos dejó fue que se crearon test para poder evaluar esa Ujú. inteligencia, esa habilidad, bueno, más bien habilidades que tiene Ciertamente bien. Ujú. cada persona, especialmente en el ejército. Había dos tipos, era alfa y beta. El Los alfa era como Army, para más, claro. Ajá. ajá, alfa, y era para como que habilidades más superiores, lo escribí, aquí lo tenía. Sí, de hecho sí. La versión beta tiene que ver con sí, y alfa tiene que ver para los que no saben leer y escribir.
Ajá, y beta era para las capacidades lingüísticas y de evaluación. Es correcto. Ajá, entonces había estos dos tipos. De todas maneras, cualquier alfa o beta servía ¿cómo se llama? A los del ejército para poder crear su ejército y poder ganar así la guerra o algunas guerras. Ok. También hay otro ejemplo de los test, pero en niños, igual ya ahí se metió la educación dentro de los test y poder evaluar las capacidades de los niños. Un ejemplo dice que era a los 3 años, cuando ingresaban al preescolar, eran 30 preguntas que se le hacían a los niños, y ya dependiendo de cuántos salían era su capacidad. Ahí se creó el término de edad mental, Edad cronológica, seguido, edad mental, correcto. sí, seguido del desarrollo del coeficiente. Bueno, la palabra de coeficiente intelectual. Más bien es De Carl cociente, Will. pero lo vamos a manejar así. Depende, es Cociente. coeficiente cuando tiene un 1 y es una escala, ¿no? Sí. Ajá, dice que también él sentó las bases del análisis estadístico, actualmente en psicología. Es correcto, muy bien. Oiga, señorita, muy bien, le felicito, excelente interpretación de esa lectura. Muy bien. Shirley Betancourt, Sí, gracias. Iba a hablar de la segunda lectura, pero que hable mi espérame, no, de la compañera. segunda lectura, ahorita, terminando esta hora de la clase, nos vamos a ir de lleno a ella. Ah, ok, sí. Sherlyn Betancourt, Sí, profesor, mande. adelante. Bueno, de la primera lectura, una de las cosas que me llamó la atención es que en una parte decía que medir significaba determinar algunos valores numéricos mediante el uso de una escala. Es correcto. También ¿Quién dijo eso? mencionaba ahí, em, Le digo quién, fue Mario Bunge. Le digo quién fue Mario Bunge. Es un psicólogo argentino que, digo, perdón, epistemólogo argentino, que hasta el día de hoy, bueno, se ha radicado más en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y que ha hecho una férrea crítica al dogmatismo científico o a la pseudociencia, ¿vale? Y él nos dice, para poder medir necesitamos escalar, necesitamos medidas escalares o escaladas que nos ayuden, nos sirvan y nos definen a conocer, comprender y metrificar las distancias que hay en un punto en otro de tamaño, peso, fuerte, lo que sea, ¿vale? En psicología nosotros no trabajamos con algo que propiamente exista, o sea, no podemos medir, por ejemplo, la conciencia, la mente, todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de otra cosa. Ajá. Nosotros necesitamos de construir ese aparente todo, que puede ser por ejemplo eso de la inteligencia, en muchas partes y sobre todo ver, entender y comprender que esas partes son cosas que sí pueden ser observables, medibles y por lo tanto cuantificables, que como dice Mario Bunge más adelante en esa parte de su lectura, lo cuantificable lo define todo aquello que puede ser susceptible a una medición. ¿Ok? sí, profesor. ¿Qué más? También, Venga. sí, decía que dijo que se llama Bunge y Mario Ardila, Bunge, sí. Ujú. Que el problema en la psicología es que las propiedades a medir eran inaccesibles Ujú. a la observación directa, como las capacidades mentales, como hablábamos de la inteligencia, Ujú. Correcto. y que cuando la medición era indirecta debía de utilizarse otras operaciones. Técnicas metodológicas u operaciones. Muy bien. ¿Qué son o cuáles son? ¿Cuáles son esas O técnicas? eran como propiedades que fueran observables para ligar con las cosas, perdón, Ujú. que bueno, que eran inobservables. Bien. ¿Qué más? Esa es una También, parte importante. ¿Eh? sí, también decía que no había como una
clasificación fiable de lo que eran algunas de estas propiedades mentales, porque muchos constructos eran distintos según las escuelas, porque habían escuelas rivales. Es correcto. También una de las cosas que recuerdo era que los números utilizados como tal no representaban una cantidad, sino que era una relación en cuanto al atributo. Muy bien, al atributo que se intenta o se busca medir, correcto, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, señorita Sherlyn, buena observación. Rosa Elena Tejada, ¿anda por allí? Sí, profe. Adelante, Rosa Elena, le escuchamos. Sí, bueno, yo de lo que recuerdo de la lectura es que pues hablaba precisamente de que la psicometría pues ocupaba los test para medir como parte del comportamiento humano y eso lo hacía como mediante las características particulares que tenía cada individuo. Bien, Y, excelente, ajá. Y de hecho, bueno, uno de los problemas que me acuerdo, y eso porque igual como que hablábamos de eso en las clases pasadas, era por ejemplo de que un mismo constructo pues se podía definir de varias maneras, pero bueno, con eso de lo que decimos de estandarizar y todo eso, pues es la manera en que se podía como llegar a un resultado un poquito más certero. Y bueno, igual hay pues varios tipos de test dependiendo lo que se requiera medir. Por ejemplo, yo me acuerdo de los test vocacionales y me acuerdo que cuando salí de la prepa hice uno y todo eso y me acuerdo que venían así como las características y todo eso como para acercarte más así a un pues sí a un resultado como